Roberto Morales, un viudo de 72 años, estaba sentado junto a la ventana de su pequeña habitación en Austin, Texas. Observaba las bulliciosas calles mientras una melancolía profunda lo envolvía. Su vida había cambiado drásticamente desde la muerte de Sofía, su amada esposa. Cada rincón de la casa le recordaba el hogar que habían compartido en San Antonio, lleno de risas y complicidad. Ahora, viviendo con su hijo Alejandro y su nuera Mariana, se sentía como una carga, una sombra del hombre que alguna vez fue. Los días de Roberto pasaban en silencio, interrumpidos solo por las breves visitas de Teresa, la amable vecina que le llevaba comida. Aunque agradecía su ayuda, sus palabras un día lo habían herido profundamente. Los hijos ya no quieren lidiar con nosotros cuando envejecemos. Esa frase resonaba en su mente, reforzando la idea de que su presencia en casa era un peso para Alejandro y Mariana. Antes de continuar con nuestra historia, suscríbete al canal para que podamos llegar a los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos alcanzar ese hito lo más rápido posible. Ahora continuemos. En sus momentos de soledad, los recuerdos lo transportaban a su juventud. Recordaba cómo Sofía llenaba su vida de luz y cómo juntos habían criado a Alejandro, a quien Roberto había adoptado como propio. Pero esos días estaban lejos, y el vacío en su corazón parecía crecer con cada día que pasaba. Roberto deseaba recuperar su dignidad, incluso si eso significaba irse a un asilo. La culpa lo consumía al pensar en el espacio que ocupaba y en cómo interfería con la vida de su hijo. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados, Roberto tomó una decisión firme. Algo debía cambiar. No podía seguir sintiéndose invisible en la casa de su propio hijo. La mañana siguiente, Roberto esperó a Alejandro en el comedor. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas, iluminando el rostro serio del anciano. Con la voz cargada de determinación, rompió el silencio habitual. «Alejandro, quiero que me lleves a un asilo». Alejandro, sorprendido por la firmeza en el tono de su padre, dejó su taza de café sobre la mesa y lo miró fijamente. «Papá, ¿por qué dices eso? Estás bien aquí, con nosotros». Roberto negó con la cabeza, frustrado por lo que consideraba una respuesta evasiva. «No quiero ser una carga para ti ni para Mariana. Ya suficiente hacen por mí. Vende mi terreno en San Antonio y usa el dinero para pagar el asilo». La tensión se apoderó del aire. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Papá, este no es el momento de tomar una decisión tan drástica. Hablemos de esto después, ¿sí?» Roberto golpeó la mesa suavemente con su mano, dejando escapar un suspiro pesado. «Siempre dices lo mismo, hijo. No quiero seguir esperando. No puedo más». Mariana entró en la habitación en ese instante, interrumpiendo la conversación. Aunque no dijo nada, la preocupación en su rostro era evidente. Alejandro colocó una mano sobre el hombro de Roberto, intentando calmarlo. «Papá, prometo que encontraré una solución, pero por favor, confía en mí». Roberto no respondió. En su mente, la decisión ya estaba tomada. Mientras Alejandro se preparaba para salir al trabajo, Mariana se acercó a Roberto y le habló con suavidad. «Él solo quiere lo mejor para ti. Dale tiempo, por favor». Roberto bajó la mirada, sintiendo que sus palabras habían caído en oídos sordos. Pero en su interior, la semilla del cambio ya había sido plantada. Pasaron algunos días hasta que Alejandro finalmente habló con Roberto sobre su petición. Aquella mañana, mientras desayunaban, Alejandro rompió el silencio. «Papá, quiero que empaques tus cosas. Nos vamos de viaje este fin de semana». Roberto lo miró con sorpresa, tratando de leer las intenciones en el rostro de su hijo. Aunque no dijo nada, su corazón se aceleró. ¿Había aceptado finalmente llevarlo a un asilo? Asintió lentamente, sin hacer preguntas, y comenzó a preparar su maleta con una mezcla de resignación y alivio. El día del viaje llegó, y Roberto subió al asiento trasero del coche con su pequeña maleta en las manos. Mientras el motor rugía suavemente, Alejandro conducía con la mirada fija en la carretera, y Mariana observaba por la ventana, con una expresión que Roberto no podía descifrar. El silencio en el coche era pesado, roto solo por el zumbido constante del motor.
A medida que se alejaban de la ciudad, los edificios altos y las calles bulliciosas dieron paso a colinas ondulantes y campos abiertos. Roberto miraba el paisaje, inmerso en sus recuerdos. Las vallas desgastadas y los robles solitarios le trajeron imágenes de su juventud en San Antonio, de los paseos con Sofía y del jardín que cuidaban juntos. Mientras observaba por la ventana, un pensamiento cruzó su mente. Esto debe ser. Me llevan a un lugar lejos, para que no estorbe. Cerró los ojos, intentando prepararse emocionalmente para lo que vendría. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Ya lo verás, respondió Alejandro con un tono críptico y una ligera sonrisa. El coche tomó un camino estrecho bordeado de árboles densos. La luz del sol se filtraba entre el follaje, creando sombras danzantes sobre la carretera. Roberto apretó su maleta con fuerza, sintiendo que cada kilómetro lo acercaba más a su destino incierto. Finalmente, después de un largo trayecto, el coche se detuvo en un claro rodeado de tranquilidad. Alejandro apagó el motor y giró hacia su padre con una expresión serena. Ya llegamos, papá. Roberto tragó saliva, sintiendo el peso de la incertidumbre. Cuando Alejandro abrió la puerta trasera y lo ayudó a salir, lo que vio frente a él lo dejó completamente sin aliento. Frente a Roberto se alzaba una casa blanca, reluciente bajo el sol de la mañana. Era imposible no reconocerla. Su antigua casa en San Antonio, aquella que había sido consumida por las llamas años atrás, ahora restaurada a su antigua gloria. Las barandillas brillaban con pintura nueva, las ventanas relucían como espejos y el jardín que alguna vez había cuidado con devoción parecía haber cobrado vida nuevamente. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, con la voz apenas un susurro mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro sonrió, colocando una mano firme sobre el hombro de su padre. Bienvenido a casa, papá. Mariana se acercó con la maleta de Roberto y la dejó en el porche. Su sonrisa era cálida, y sus ojos brillaban con emoción. Roberto avanzó lentamente, casi temiendo que todo fuera un sueño. Tocó la barandilla recién pintada y aspiró el aroma a madera y barniz. ¿Cómo?, intentó preguntar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Alejandro, notando la incredulidad de su padre, comenzó a explicar. Sabíamos cuánto significaba esta casa para ti, papá. Nunca planeamos llevarte a un asilo. Mariana y yo decidimos reconstruirla. Roberto lo miró, incapaz de contener las lágrimas. ¿Y cómo lograron todo esto?, preguntó, su voz temblorosa. Usamos el terreno de San Antonio como base y trabajamos cada fin de semana durante meses, respondió Mariana. Además, los vecinos ayudaron. Todos querían que tuvieras un lugar que pudieras llamar hogar nuevamente. En ese momento, un sonido familiar rompió la quietud. Un relincho suave que Roberto reconoció de inmediato. Giró la cabeza hacia el jardín y, allí, atado a un poste, estaba Palomo, su leal caballo. Su pelaje brillaba bajo el sol, y su melena parecía recién cepillada. «Palomo», exclamó Roberto, avanzando hacia el animal con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su viejo amigo. Mariana se acercó y explicó. Lo encontramos semanas después del incendio, vagando por las afueras. Los vecinos lo cuidaron hasta que pudimos traerlo aquí. Roberto acarició al caballo, sintiendo como su corazón, antes pesado, comenzaba a aligerarse. Miró a Alejandro, su rostro lleno de emoción. ¿Todo esto lo hicieron por mí? Alejandro asintió. Tú hiciste tanto por nosotros, papá. Esto es solo una pequeña muestra de cuánto te amamos. Roberto negó con la cabeza, abrumado por el amor que sentía. Esto no es pequeño, hijo. Esto lo es todo. Esa tarde, mientras recorría cada rincón de la casa, Roberto descubrió detalles que lo llevaron de vuelta al pasado. Desde una fotografía de su boda con Sofía sobre la chimenea, hasta el sillón restaurado con la misma tela que ella había elegido. Todo hablaba de amor y de un esfuerzo colectivo para devolverle su hogar y su dignidad. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y morados, Roberto se sentó en el porche junto a Alejandro y Mariana.
Palomo pastaba tranquilamente cerca, y el sonido de los grillos llenaba el aire con su serenata nocturna. Roberto mantenía el álbum de fotos contra su pecho, sintiendo como su corazón, antes cargado de tristeza, se llenaba ahora de una alegría serena. «Me equivoqué», dijo Roberto en voz baja, rompiendo el silencio. Alejandro lo miró con atención. «Pensé que era una carga para ustedes, pero me han demostrado que soy mucho más». Alejandro estrechó la mano de su padre, sus ojos brillando con emoción. «Papá, nunca has sido una carga. Tú eres nuestra base. Todo lo que hicimos, cada clavo, cada fin de semana dedicado a esta casa, fue porque te amamos». Roberto sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Alejandro eran sinceras, llenas de un amor que había temido perder. «Lo siento mucho, hijo», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Dejé que mis miedos y mi soledad me cegaran. Debería haber confiado en ti». Alejandro sonrió y le dio un ligero apretón en el hombro. «Tú me criaste, papá. Me diste una vida llena de amor y oportunidades. Esto es lo menos que podíamos hacer por ti». Mariana se unió a ellos, colocando una mano en el hombro de Roberto. «Esta casa no es solo una construcción, Roberto. Es un símbolo de todo lo que tú nos enseñaste: amor, esfuerzo y familia». Roberto cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras se grabaran en su corazón. Por primera vez en años, sentía que pertenecía, que tenía un propósito. Mientras la noche avanzaba, la reconciliación llenó el aire de calidez, como si Sofía estuviera allí, sonriendo junto a ellos. La mañana siguiente, Roberto se despertó con los primeros rayos del sol entrando por las ventanas de su restaurada habitación. Durante un momento, miró a su alrededor, casi sin creer que estaba nuevamente en su hogar. Se levantó con una energía renovada y comenzó a desempacar su maleta. Cada objeto que sacaba parecía cobrar un nuevo significado: las fotografías de Sofía, un pequeño pájaro de madera tallado por ella y un reloj familiar que había sobrevivido al incendio. Mientras colocaba las fotos en la repisa de la chimenea, Roberto encontró una carta que había escrito semanas atrás, durante sus días más oscuros en Austin. Era una carta dirigida a Alejandro, llena de disculpas por sentirse una carga. Tomándola en sus manos, sonrió con ternura antes de rasgarla. «El amor no cuenta cargas, solo bendiciones», murmuró para sí mismo. Al salir al porche, el aire fresco lo envolvió. Palomo estaba allí, pastando junto al jardín, levantando la cabeza al verlo. Roberto acarició al caballo y susurró: «Estamos en casa, amigo. Y es mejor de lo que jamás imaginé». Con una sonrisa, Roberto miró el horizonte, lleno de gratitud y paz. Finalmente, había encontrado no solo un hogar, sino también la certeza de ser amado incondicionalmente. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.